Y en ese ínterin se produce el arroz en lugares climáticamente adecuados para su germinación, en zonas semimontañosas, en zonas húmedas, y se sembraba a la puya, como si fuera maíz, con la diferencia que el maíz se siembra en carrera y el arroz se siembra a la puya salteado. Usted hace hoyito por donde quiera, le va echando el granito, le va echando el granito. No tiene que, sin ararlo, casi la generalidad de las veces que se producía arroz a la puya, no había que arar la tierra, porque eran fértiles, muy fértiles, y no había la necesidad de cambiarle el nivel en lo que tiene que ver con las capas de la superficie de terreno productivo, orgánico, sino que hacían su puya, su hoyito, iban regando el arroz, germinaba y se producía el arroz secano. Lo recolectaban, lo trillaban a palo, porque aquí no sabían trillarlo al cántaro, es decir, un cambumbo grande que trillaban el arroz. No, aquí lo trillaban al palo y hasta nosotros vivimos esa experiencia. Claro, ya en otra forma de sembradío del arroz, que lo diremos un poquitito más adelante. Y para procesar el arroz entonces se hacía a pilón. Pero la mayoría de las siembras eran familiar porque se producía para el sustento de la familia, con los platos que ya culturalmente habían heredado los pobladores en los años luego de la ocupación y de la colonización, y que habíamos alcanzado la forma de vivir con independencia, aunque bajo los dictámenes culturales y religiosos del Imperio Español, que fue la madre patria a sangre y fuego, donde el que no seguía ese camino no se salvaba ni que lo dijera Checheré, lo eliminaban. La cruz con su puya, y aquí mandamos nosotros. Bueno, y hubo un momento en que se instauró un sistema de producción y procesamiento del arroz en el que los capitalistas de entonces recolectaban todo ese arroz secano, lo secaban al sol y tenían una batería enorme de pilones. Eso contribuyó enormemente a la deforestación, porque para hacer un pilón tiene que ser con un árbol específico, donde tenga una dureza específica y concreta la madera, y las manos con que majaban el arroz en el pilón tenían que ser de una manera densa, de buena densidad, para que pesara y pudiera producirse la molienda del arroz al pisón. Eso eran cientos de obreros que le pagaban lo más probable que con especie, como hacen ahora con la droga, que ya no te pagan con dinero, sino que si traen 100 kilos, te dan 10 para que tú lo vendas aquí y te cobre tu dinero. El resto sigue su camino. Ya se sabe hacia dónde va el dinero. Pero había una producción a nivel familiar del arroz a la puya, que se denominaba arroz secano, porque no era el arroz como lo conocemos, su producción hoy día, que eso empieza precisamente a partir del 1919, se inicia la siembra bajo riego del arroz en la zona de Valverde Mao, Esperanza y Mao. Porque teníamos en esa zona un
inmigrante, es decir, radicado ahí, que había emigrado de sus tierras y al llegar aquí y radicarse se convierte entonces en inmigrante. Muchos europeos, tanto de Holanda, de Bélgica, de Suecia, muy poco, pero algunos. El ser humano se mueve. Españoles, franceses, ingleses, se radicaban en estas tierras. Y hacían grandes fortunas, porque tenían una experiencia enorme en los negocios, en la producción, y eso lo aprovechaban al máximo en tierras ingenuas, en tierras vírgenes, donde había una cultura del respeto, tanto a la naturaleza como a su semejante. Y eso fue cambiando.